Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. Otto Dix fue uno de los representantes de la nueva objetividad alemana, una forma vehemente de realismo que distorsiona las apariencias para enfatizar en lo feo. Dix fue más que un pintor. Fue un testigo incansable de la violencia humana. Sus lienzos, llenos de una crudeza impactante, retratan el horror de la guerra con una honestidad que pocos se atrevieron a mostrar. Los cadáveres no eran una metáfora para Otto Dix. Eran su modelo, su materia prima, su recuerdo más nítido. Durante la Primera Guerra Mundial, Otto Dix no pintaba flores ni naturalezas muertas. Llevaba un cuaderno en el bolsillo del uniforme y dibujaba soldados destripados, ratas comiéndose ojos, cuerpos atravesados por la artillería. Mientras otros cerraban los ojos, él abría los suyos. La sangre no era un símbolo, era textura. Nació en 1891 en Untermhaus, Alemania, un pueblo obrero que ya olía a carbón y a desplome. Su padre era trabajador de fundición, su madre, criada en un entorno literario y más culto, lo empujó hacia el arte, pero Otto no nació para pintar belleza, nació para desobedecerla. A los 15 años ya dibujaba de manera compulsiva, retratos, paisajes industriales, manos tensas. Entró como aprendiz en el taller de Carl Senf, un decorador que le enseñó la técnica, pero no pudo domesticar su mirada. En 1910 accedió a la Escuela de Artes Aplicadas de Dresde. Allí perfeccionó su trazo, absorbió influencias del expresionismo, pero lo suyo iba más allá de estilos. Otto quería pintar lo que los demás borraban, y entonces llegó la guerra. Se alistó voluntariamente en 1914, no por patriotismo, por vértigo, por necesidad de mirar el horror de frente. Combatió en Flandes, en Somme, Champagne y en la ofensiva del Este. En el Somme, donde cayeron más de 1 millón de cuerpos en 141 días. Allí no aprendió a matar, aprendió a observar la muerte en detalle. Entre bombardeo y bombardeo, sacaba lápiz y papel, dibujaba a los caídos, a los que aún respiraban, a los que ya no tenían cara. No hay nada más surrealista que una pierna humana colgando de un árbol, escribió, y lo pintó. Cuando regresó en 1918, el mundo celebraba la paz, pero Otto traía otra cosa en la mochila: 200 bocetos de cadáveres y un trauma sin nombre ni diagnóstico. Dormía mal, sudaba barro, soñaba con fosas comunes. Alemania se hundía entre ruinas, inflación y resentimiento. El imperio había colapsado. La República de Weimar nacía como un experimento frágil, moderno y crispado. Y Otto Dix estaba en el centro de esa tensión. Volvió a Dresde, se unió al movimiento dadaísta y luego al expresionismo más crudo. Pero no era un artista de escuela, era un testigo. Su pintura se volvió quirúrgica, no impresionista, no simbólica, clínica. Pintaba como un cirujano sin anestesia. Los cuadros eran morgues. Entre 1920 y 1924 creó una de sus obras más brutales, La Guerra, Der Krieg, una serie de 50 grabados que retratan la vida en las trincheras, el hedor de los hospitales y la descomposición. No hay héroes, no hay redención, solo una danza macabra entre carne, fango y metralla. La crítica se dividió. Algunos lo acusaron de obscenidad, otros de verdad, pero él no se defendía. El arte no está para decorar, está para gritar lo que nadie quiere oír. Uno de los grabados más terribles, Soldado Caído, muestra un rostro devorado por gusanos, aún con los ojos abiertos. No parece un cadáver, parece alguien que aún mira. En 1924, en plena hiperinflación alemana,
se consagra como uno de los principales exponentes de la Neue Sachlichkeit, la nueva objetividad. Una corriente que rompe con el romanticismo y pinta la miseria con luz directa, sin filtros, sin poesía. Dix comenzó a retratar prostitutas, veteranos deformes, burócratas podridos de poder, banqueros obesos y niños famélicos, la pintura como una denuncia, la imagen como una bofetada. Cada trazo era una acusación, cada cuerpo un expediente. No hay erotismo, no hay idealismo, solo carne cansada y ojos que ya no esperan nada. Otto Dix no quería conmover, quería incomodar. Sus cuadros no son ventanas, son autopsias, y su mensaje era simple: el verdadero infierno no está en el frente de batalla, está en la ciudad que finge no haber visto nada, y que, aún hoy, sigue mirando hacia otro lado. La resaca del horror y el cuerpo como espejo social. El cuerpo regresó, sí, pero no intacto. Regresó con esquirlas en la memoria y barro en la sangre. Regresó a una Alemania que se decía en paz, pero solo porque ya no quedaban balas. Otto Dix volvió de la Gran Guerra en 1918, y aunque sus huesos no estaban rotos, la visión ya no era la misma. La retina había quedado tatuada con la forma del espanto, y no hay bisturí para eso. Los cadáveres no los dejó en el frente, se los trajo puestos. Cada rostro que veía en la calle era una variación del mismo grito. Cada figura que intentaba pintar se le deshacía en gangrena. Viajó, probó otros estilos, otras técnicas, pero la guerra ya lo había poseído, no podía escapar, y tampoco quería. Volvió a Dresde, su ciudad natal, en medio del colapso del Imperio Alemán. El Kaiser había abdicado, la inflación se disparaba. La República de Weimar nacía entre ruinas, huelgas y discursos que sabían a revancha. Y mientras Alemania intentaba maquillarse de modernidad, Otto Dix afilaba su lápiz como bisturí. Ya no iba a pintar la guerra, iba a diseccionar la paz. En 1920 se unió a un grupo de artistas que, como él, no creían en la redención estética. La Neue Sachlichkeit, la nueva objetividad. No más romanticismo, no más simbolismo, solo lo que duele, solo lo que está ahí frente a todos y nadie quiere mirar. Dix tomó esa bandera y la cubrió de sangre seca. Su pincel se volvió quirúrgico. Ya no retrataba soldados, retrataba lisiados arrastrándose por las calles, mujeres vendiendo su cuerpo por un pedazo de pan, políticos con cara de cerdo y manos de usurero, burgueses con ojos vacíos y bocas llenas. Mientras los billetes se imprimían más rápido que los ataúdes y la inflación devoraba los salarios, Dix abría su cuaderno y anotaba: el infierno no es subterráneo. Es la vida cotidiana. Su obra se volvió un catálogo de la miseria urbana. Pero no era lástima, era denuncia, era puñetazo visual. En Pragerstrasse, 1920, muestra una escena de Dresde. 2 mutilados de guerra, uno sin piernas, otro sin un brazo, mendigando frente a una vitrina llena de maniquíes. El contraste es brutal. La carne rota contra la perfección del escaparate, la verdad contra el simulacro. Los colores son estridentes, verdes de vómito, rojos de infección, violetas de moretón. Todo duele en esa imagen, no hay descanso para el ojo. Otro ejemplo, Los jugadores de skate, 1920. 3 veteranos deformes con prótesis mecánicas juegan a las cartas con expresiones grotescas. Una escena vulgar, casi cómica, pero es una comedia del espanto. ¿Qué cuerpo queda después de la guerra? ¿Y qué sociedad puede soportar mirarlo? Dix respondía sin palabras, con líneas torcidas,
con fondos neutros que dejaban a los personajes flotando en el vacío, como si incluso el contexto les hubiera sido negado. Pero no solo eran mutilados, también eran prostitutas, banqueros, veteranos, obreros desesperados. Dix lo pintaba todo, y lo hacía con una técnica precisa, casi renacentista, como si dijera: ¿quieres realismo? Aquí lo tienes, pero no esperes belleza, solo verdad. Esa crudeza incomodaba. Los críticos se dividían. Algunos lo celebraban como el Goya del siglo XX, otros lo acusaban de obsceno, de degenerado, de nihilista. Pero Dix no buscaba aprobación, buscaba exponer el tumor, y lo hizo con trazo quirúrgico. Mientras los expresionistas se sumergían en el grito interior, Dix clavaba la mirada en lo exterior, en lo que todos sabían, pero nadie decía. Su pintura se volvió testimonio, archivo, acta notarial de la decadencia, y mientras más lo ignoraban las instituciones, más radical se volvía su paleta. El arte de Otto Dix no fue una catarsis, fue una autopsia, y la sociedad alemana era el cadáver sobre la mesa. El arte como amenaza frente al nazismo. Otto Dix nunca fue un artista cómodo, pero en la Alemania que se preparaba para marchar al ritmo de los tambores del Tercer Reich, ser incómodo no era solo un problema estético, era una condena. En 1933, Hitler llegó al poder, y con él la estética oficial de la mentira. El nuevo régimen no solo perseguía cuerpos, también perseguía imágenes. Todo lo que no celebrara fuerza, pureza, orden y gloria era considerado veneno, y Otto Dix no pintaba glorias, pintaba carne abierta. Mientras los cuadros oficiales mostraban héroes atléticos, soldados inmaculados, madres sonrientes y paisajes sin sombra, Dix seguía retratando lo que se escondía. Los tullidos, los locos, los rostros que no cabían en ninguna propaganda. No tardaron en ir por él. En 1933 fue expulsado de su cátedra en la Academia de Dresde. Lo tacharon de enemigo del pueblo, degenerado, traidor al espíritu alemán. Su delito, no mentir con el pincel. Ese mismo año, los nazis lanzaron una campaña contra lo que llamaban Entartete Kunst, el arte degenerado. Una cruzada contra cualquier obra que no encajara con su visión idealizada y brutal del mundo. Van Gogh, Picasso, Klee, Kandinsky, Gross y por supuesto Otto Dix. En 1937 se inauguró en Múnich la infame Exposición del Arte Degenerado. 650 obras confiscadas, colgadas con burlas, sin orden, con etiquetas que ridiculizaban a los artistas. Era una humillación pública, una advertencia y un acto de barbarie cultural. Dix tenía más de 200 obras prohibidas. Muchas fueron destruidas, otras confiscadas, algunas escondidas por coleccionistas que sabían que lo verdadero no se quema tan fácil. Ya no podía exhibir, ya no podía enseñar, ya no podía hablar. Pero no dejó de pintar. Se refugió en el silencio, en la técnica, en los símbolos, en la resistencia íntima. Su paleta se volvió más austera, los temas más camuflados, el grito más interno, pero seguía ahí, como una astilla bajo la piel del régimen. Dix no se exilió. Decidió quedarse, no por cobardía, por una forma extraña de fidelidad. No a Alemania, sino a sus muertos, a los mutilados, a los olvidados, a los que no tenían voz. Mientras el nazismo glorificaba la muerte en abstracto, él seguía recordando la muerte concreta, con cara, con nombre, con sangre seca. Durante esos años oscuros, creó obras de una sobriedad demoledora. Ya no necesitaba la provocación abierta. Le bastaba una mirada torcida, una mano sin fuerza, un fondo vacío. En 1938 pintó Flandes,
Una tierra yerma, sin figuras, con cicatrices en el paisaje. Un campo de batalla que ya no necesita soldados para hacer devastación. En 1942, a sus 51 años, fue reclutado por segunda vez. Otra guerra, otro absurdo. Lo enviaron como soldado raso al frente occidental. Allí fue capturado por tropas francesas. Pasó varios meses en un campo de prisioneros y volvió a dibujar. Lo que otros hubieran enterrado bajo el trauma, él lo transformaba en líneas, en manchas, en testimonio. Cuando finalmente regresó, la Alemania que encontró era otra. Ruinas, cenizas, hambre, silencio. Pero también un terreno fértil para la memoria. Otto Dix nunca se consideró un héroe, ni un mártir, ni un profeta. Pero fue quizás algo más raro, un testigo fiel de la fealdad. Y en un mundo que quería olvidar, él siguió recordando. Pintaba desde el margen, desde una especie de exilio interior. Pero cada trazo era un documento, un registro, una prueba, no de su genio, sino de nuestra culpa. Porque lo que Otto Dix dejó no fue solo un archivo visual, fue una acusación silenciosa, un arte que no decora, no consuela, no embellece, solo muestra. Y a veces eso es lo más valiente que puede hacer un artista. El silencio del sobreviviente. Otto Dix sobrevivió a todo. Sobrevivió a la guerra, a la censura, al exilio interior, pero no salió ileso. Su obra, su mirada, su cuerpo, todo había cambiado. La rabia de los años 20 se había vuelto más sorda. Ya no necesitaba gritar, solo mostrar. Los cuadros de Dix empezaron a dejar de golpear como un martillo. Ahora perforaban lento, como el óxido. Ya no eran vómitos de furia. Eran archivos, ecos, persistencias. Después de la guerra fue reubicado en un pequeño pueblo llamado Hemmenhofen, a orillas del lago Constanza. Allí vivió con su esposa Marta, en una casa de techos bajos, lejos de los salones y las multitudes. No había lujos, no había gloria, solo silencio. Y lienzos. Allí lo visitaban de vez en cuando jóvenes pintores. Venían buscando una lección, salían con una pregunta, porque Dix no enseñaba técnicas, enseñaba mirada. ¿Quieres pintar?, decía. Entonces observa, pero observa como si no pudieras volver a cerrar los ojos. El maestro ya no buscaba escandalizar, ni siquiera redimir, solo dejar constancia. Como un forense que no juzga, registra. Sus retratos de esos años son más contenidos, las líneas más delgadas, los colores más amortiguados, pero la incomodidad persiste. Nadie en sus cuadros sonríe sin razón, nadie posa por vanidad. Cada arruga, cada mancha, cada sombra tiene algo que decir. Uno de los más impresionantes es su autorretrato como prisionero de guerra, 1945 a 1946. Se pinta como 3 personajes, uno de frente, otro de espalda y otro de frente de nuevo, pero con media cara. No hay alegría, solo expresiones tristes, formas superpuestas y alambre de púas al fondo. La paleta es oscura y lúgubre, expresando tensión y amargura. Otra obra clave, La Crucifixión, 1949. Jesús no está sereno, no está glorificado, está mutado. El cuerpo lleno de heridas abiertas, el rostro deformado por el espanto. No hay esperanza, no hay redención, solo exposición brutal del sufrimiento, como si el pintor dijera: basta de consuelos, miren esto, así duele, así morimos. Dix no se volvió creyente, pero entendió que el arte podía ser también una especie de misa profana, un ritual para recordar lo que el mundo quiere olvidar. Durante los años 50 y 60, el mercado empezó a redescubrirlo. Las galerías volvían a colgar sus cuadros. Los críticos hablaban de madurez artística, pero él no se dejaba engañar.
Sabía que no se trataba de reconocimiento, sino de conveniencia. Ahora que la guerra quedaba lejos, su crudeza ya no era peligrosa. Era historia, museo, pie de página. Antes me odiaban, ahora me enmarcan. Nada ha cambiado. Pero algo sí había cambiado. Su fuego, su urgencia. Otto Dix pintaba menos, pero observaba más y hablaba poco. Su última etapa fue menos prolífica, pero no menos profunda. Las temáticas se volvían más introspectivas. Viejos solitarios, viudas, mutilados de alma. Pintaba como si cada obra fuera un epitafio, como si ya no esperara ser entendido, solo registrado. Y sin embargo, incluso en la vejez, conservaba el filo. Cuando una periodista le preguntó si se arrepentía de sus obras más duras, respondió: «Me arrepiento de las que suavicé, no de las que dolieron». Hoy su obra cuelga en museos como la Neue National Gallery de Berlín, el Centre Pompidou de París, el MoMA de Nueva York. Pero su legado no se mide en exposiciones, se mide en la incomodidad que deja, porque Dix no pintó para decorar, pintó para recordar, y hay heridas que solo el arte puede mantener vivas. El arte que no se arrodilla. Otto Dix murió el 25 de julio de 1969 a los 77 años. No hubo homenajes estatales ni portadas de diarios, solo silencio. Murió junto al lago Constanza, como si el mundo aún no estuviera listo para entender lo que él había pintado medio siglo antes. Durante años, su obra fue incómoda, demasiado cruda para las paredes limpias de los museos, demasiado verdadera para una Alemania que prefería olvidar, pero la memoria no se entierra tan fácil. En los años 70, mientras el país comenzaba a mirar de frente su pasado, Dix resurgió como lo que siempre fue, no un decorador de muros, un testigo incómodo. Sus cuadros volvieron a exponerse, no para admirarlos, para confrontarlos. En 1979, Düsseldorf organizó una retrospectiva monumental. Por primera vez, las obras prohibidas, la guerra, los mutilados de guerra, la trinchera, se colgaron sin censura. La reacción no fue de aplauso, fue de incomodidad, porque esas pinturas no embellecían la historia, la desollaban. A partir de entonces, su legado no dejó de crecer. Fue comparado con Goya, con Beckmann, con los grandes del expresionismo, pero Dix no buscó pertenecer a ninguna escuela, pintó lo que debía pintarse, lo que nadie más se atrevía. En 1961, el artista vendió el retrato de Sylvia von Hardenal al Museo Nacional de Arte Moderno de París. En 1995, otra obra fue adquirida por la Neue National Galerie de Berlín, y la guerra fue exhibida como obra central en el Museo Albertinum. Pero nada de eso le hubiera importado. Otto Dix no pintó para las subastas. Cada trazo suyo fue una advertencia, cada figura, una prueba, cada rostro, una acusación al olvido. Y esa es su herencia más valiosa, no el precio, la memoria, porque el verdadero valor de su obra no está en los catálogos, está en las preguntas que aún hoy genera. ¿Qué queda cuando la guerra termina, pero la herida sigue abierta? ¿Qué hacemos con un arte que no consuela, sino que sacude? ¿Qué lugar le damos a quien no quiso embellecer la realidad, sino mostrarla rota? En un mundo donde las guerras se editan y el dolor se convierte en contenido, Otto Dix sigue ardiendo, no por el fuego de la moda, por una llama más densa, la de la conciencia, y esa llama, si nos toca, cambia algo. Dix no vivió para ser admirado, vivió para ser visto, y lo que dejó, más que un estilo, es una posición ética, el arte como resistencia, como archivo del trauma, como espejo que no se puede esquivar. Hoy, mientras muchos artistas buscan viralidad, likes, mercados, él sigue ahí,
con sus figuras torcidas, sus bocas cerradas, sus manos al borde del temblor, recordándonos que el arte más incómodo es también el más necesario. El arte de Dix es crudo, provocativo y ásperamente satírico. Quizás la suya fue la forma más realista de mostrar la realidad. El arte de Dix es brutalmente honesto, está cargado de mensaje pero vacío de pedantería. Critica a la sociedad pero no la juzga. Se puede considerar feo, pero en realidad es de una gran belleza por lo que tiene de verdadero. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar del arte? La semana próxima regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Hasta entonces, muy buenas noches.